Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Es para mí un honor y un placer, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tener una sesión inaugural de el curso Amrita de Eyaculación Femenina, que viene de otros cursos que ya se han hecho antes. Antes tenían el nombre Un Camino de Sanación, ya les voy a contar un poco sobre el tema. Y este curso es un curso recargado que tiene una información novedosa que ya les voy a contar y se llama La Fuente del Éxtasis. Entonces, muchas gracias por estar acá. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Lo primero será contarles por qué les estoy hablando de este tema y cuál va a ser la lógica o la dinámica de este curso, de este espacio. Lo primero es presentarme. Sé que muchas personas de pronto es la primera vez que me ven, están invitadas a este espacio, a esta sesión inaugural abierta. Mi nombre es Mario Manrique, yo soy profesor de Kundalini y Jnana Yoga, también profesor de Tantra, masajista tántrico, terapeuta, trabajo la eyaculación femenina desde hace más de 15 años, desde diferentes lugares que ya conocerán, y me he dedicado los últimos 15 años precisamente a em, compartir la información de estos temas, pero sobre todo de compartir cómo la eyaculación femenina ha sido un camino de sanación en mi vida y cómo he encontrado mucha energía, no solo sanadora, sino mucha energía que puede expandir diferentes ámbitos de nuestra vida. Lo Mm. primero será contarles que la eyaculación femenina llega a mi vida de una manera sorpresiva, es algo que yo no espero conocer. Yo vengo de una educación religiosa, una educación católica, en la cual había, digamos que, una visión sobre la sexualidad y sobre el cuerpo bastante cerrada, bastante pecaminosa, por decirlo de alguna manera. Y esto hacía que mi sexualidad, pues digamos que empezó muy tarde. Yo tenía la intención de ser sacerdote, estudié, como les digo, en un colegio católico y eso me conectó mucho con la filosofía, sobre todo de Jesucristo. Y pensé en ser sacerdote, pero tenía todas estas taras y todos estos miedos, sobre todo inculcados por las personas que me educaron, tanto en el colegio como en mi familia y también por la época en la que crecí. Muchos de nosotros que somos de generaciones de pronto un poco anteriores, sabremos de qué estamos hablando. La sexualidad no era lo que es ahora en nuestros tiempos. Entonces, luego me formé como abogado. Soy abogado especialista en derecho penal, cursé la carrera y me especialicé, entré a trabajar o a hacer la carrera judicial para convertirme en juez. En medio de ese trajín ya les ahondaré más en la historia, pero luego de trabajar alrededor de 11 12 años en la abogacía, en un trabajo en el cual tenía que viajar, viajo a una zona selvática en la cual adquiero, consumo una bacteria dentro de un alimento que me ataca el hígado, el vaso, el páncreas, empieza a atacar todos mis órganos internos y me manda, digámoslo así, que para el hospital. Está en riesgo mi vida. Como vengo de una zona, digámoslo así, selvática, entonces me ponen en cuarentena porque no saben muy bien qué me pasa, saben que hay un fallo en mi organismo, pero no saben a qué se debe. Me hacen múltiples exámenes de todas las naturalezas y encuentran finalmente que hay un agente externo, una bacteria que está atacando diferentes órganos y que el cuerpo simplemente se está defendiendo. Sin embargo, por el tipo de órganos que ataca, principalmente el hígado, pues no me pueden dar ciertos medicamentos para atacar la bacteria. Desde ese lugar, entonces, la única salida es que mi cuerpo elimine la bacteria. Me hacen, digamos, todos los tratamientos paliativos y cuando ya salgo de riesgo, simplemente me devuelven a la calle, a mi vida cotidiana, a buscar la forma de sanarme, ya que la medicina alopática pues no me daba ninguna respuesta, por lo menos inmediata. Vuelvo a mi trabajo habitual, trabajo de oficina, como les digo, trabajo con derechos humanos, estoy en un computador llevando procesos de restitución de tierras y allí, pues digamos que estoy muy mal físicamente, también estoy muy mal anímicamente porque estaba atravesando diferentes temas también emocionales, temas con mis relaciones,
temas con mi profesión que en ese momento no estaba llenando de alguna manera mis expectativas o sentía que estaba de alguna manera desperdiciando ciertos talentos en este espacio. Y digamos que en medio del malestar, una compañera me ve muy mal y me dice, Mario, tú estás muy mal, te ves muy mal. Yo estoy yendo, ella también, digámoslo así, como incrédula de lo que estaba recibiendo, pero me cuenta que está yendo a unas clases, a un lugar donde cantan unas canciones extrañas y hacen unos ejercicios extraños, pero ella se siente de alguna manera mejor, se siente aliviada cuando va a este sitio. Es allí cuando voy a mi primera clase de yoga en Happy Yoga, una escuela que les recomiendo aquí en la ciudad de Bogotá, para los que están acá en Bogotá. Em, y tomo mi primera clase de yoga. Cuando llego a la clase de yoga, tengo que contarles que, como les digo, pues yo vengo de una jurídica, vengo de una instrucción que no tiene que ver, o por lo menos en ese momento lo pensaba así, con nada que tuviera que ver con el mundo espiritual, con el mundo del crecimiento personal, con el mundo de la nueva era, todos estos conceptos que yo tenía en mi mente sobre estos temas. Entonces me parecía algo raro, algo extraño, algo ajeno y era muy incrédulo frente a este tipo de prácticas. Sin embargo, cuando llego a mi primera clase de Kundalini Yoga, lo primero que veo es al maestro que ofreció esta clase, el maestro que no volví a ver, solo lo vi una vez en mi vida, y me llamó mucho la atención que era un hombre bastante alto, bastante espigado, igual que yo, y tenía una forma similar a la mía y proyectaba una energía muy poderosa, de mucha calma, de mucha presencia, de mucha sabiduría. Se notaba que había algo o sabía algo que yo no, de pronto no había conectado, no sabía. Puse mucha atención en esa clase, mi cuerpo me estaba pidiendo una respuesta, me estaba pidiendo una salida y empezamos a hacer en ese momento, yo no sabía qué estábamos haciendo, pero ahora sí estábamos haciendo una respiración de fuego específicamente conectada con activar Ajna, el, digamos que sexto chakra o lo que conocemos como el tercer ojo en algunos linajes. Y esta respiración de fuego lo que hizo fue conectarme con este chakra y empecé a sentir una energía que no había sentido nunca y empecé a experimentar colores. No sabía, pero se estaba activando unas glándulas en mi cerebro y me generaron un bienestar que no sentía hace mucho tiempo, también por mi enfermedad, pero la enfermedad fue el síntoma de otra enfermedad que venía muchísimo más atrás, de la inconsciencia con la que vivía. No porque ahora sea un ser completamente consciente, ni mucho menos, pero sí, digamos que he encontrado muchas respuestas en estos temas. Cuando tengo mi primera clase de yoga me siento bien, entonces digo, este puede ser un camino que me puede servir. Voy a la recepción, les digo que quiero hacer yoga todos los días para poder curarme porque en realidad no podía comer, me habían prohibido cualquier tipo de alimento con grasa, con sal, con azúcar, no podía ingerir ninguna clase de medicamento, obviamente ninguna clase de toxina, ni droga, ni alcohol, ni cigarrillo. Digamos que me cambiaron los hábitos completamente porque yo venía precisamente eh, de una vida completa llena de estos temas, de mala alimentación, de consumo de alcohol, consumo de drogas, de una sexualidad bastante inconsciente y bastante limitada. Entonces, digamos que fue un mundo completamente nuevo para mí. Me inscribo para ir todos los días a yoga, pero también me dicen, mira, está la posibilidad de que te formes como profesor, porque mi intención era conocer por qué me había sentido bien, porque esta respiración simplemente me había hecho sentir lo que no habían logrado los médicos, lo que no había logrado otros caminos. Entonces, tomo la decisión ese mismo día de meterme a la formación de profesores a estudiar 3 años Kundalini Yoga. En esa época se estudiaba un poco más, ahora creo que los profesorados son de 3 meses, un año. Eh, y entro al estudio del yoga, lo cual me da unas herramientas maravillosas para sanar. Como dato anecdótico, vuelvo al siguiente día, digamos que esto sucede un lunes, al martes voy a mi segunda clase de yoga, muy entusiasmado, saco mi mat, me pongo para hacer ejercicio pero veo que las personas que entran ya no sacan un mat, sino ponen cojines y se sientan todas juntas muy cerca, se llena mucho el salón, de tal manera que yo ni siquiera puedo moverme ni salir. Me doy cuenta que entré a la clase equivocada. No era una clase de Kundalini Yoga. Resulta que en esta misma escuela estudiaban
un texto. Sacaron un texto y empezaron a hablar de una filosofía muy elevada. El maestro, mi gran maestro Rodrigo Ángel, empezó a hablar de un mensaje y una filosofía que cuando él hablaba la sentí muy cercana, pero yo no sabía de qué se trataba. Hacía varias preguntas y preguntas, pero había una confusión entre los alumnos, no entendían, no les gustaban las palabras que utilizaba el libro, era confuso el mensaje del libro que estaban estudiando, pero él explicaba y para mí era cercano ese conocimiento. Él preguntó y yo, pues aunque no era parte de la clase y no sabía de qué estábamos hablando, pues tomé la palabra, contesté y él me preguntó pues que quién era yo, que nunca me había visto y que si sabía de qué libro estábamos hablando porque había acertado, digámoslo así, en la respuesta o en la interpretación. Desde ese lugar pues le dije que no, ayer había tenido mi primera clase de yoga y hoy pues me había metido a la clase equivocada y entonces me explica que estábamos estudiando un libro que se llama El Curso de Milagros, un libro que se había sido canalizado por Helen Schucman en los años 70 y que lo habían digamos que transcrito a partir de la taquigrafía de una voz que se llamaba o se autonombraba como Jesucristo, cosa que pues al principio a mí me pareció también como un cuento medio extraño. Sin embargo, conectar con el curso de milagros fue otra de las herramientas de sanación más importantes con las que he conectado. Entré profundo en la filosofía de Jesucristo y volví a conectarme pues con mi maestro inicial, por decirlo de alguna manera. Entonces fue otra gran bendición el segundo día conectar con este mensaje, pero era un mensaje cristiano, pero desde otra visión, era como aclarar el mensaje de Jesucristo, con todo el respeto desde donde veamos los mensajes, porque sé que muchos de acá tenemos una tradición judeocristiana y podemos tener diferentes concepciones de esa tradición. Pero me llamó mucho la atención que también nos hablaban de las similitudes que tenía estos conceptos con otras filosofías como el budismo. El budismo entonces también entró en mi panorama y empecé a estudiar budismo y encontré que el budismo me llevó al budismo tibetano y el budismo tibetano me llevó a una palabra que se convertiría en algo maravilloso para mí, que ahora es mi linaje principal y que recordé que yo ya había estudiado cuando niño y cuando adolescente gracias a las instrucciones de mi abuelo, que es un hombre bastante sabio, que fue el Tantra. Cuando escucho la palabra tantra, en realidad reconecto con la palabra tantra. Como les digo, mi abuelo tenía una biblioteca muy extensa, era un hombre muy sabio y había libros de tantra y libros de yoga que yo en su momento estudiaba, pero no sabía lo que estaba estudiando. Incluso como confidencia, hacía las técnicas que me proponían esos libros cuando en mi adolescencia exploraba mi cuerpo, en lo que yo llamaba en ese momento masturbación. Entonces, digamos que ya conocía por lo menos alguna cosa de Tantra. Es ahí cuando decido asistir a clases de Tantra en Colombia. Estamos hablando hace más de 11 años, 12 años. El Tantra no era muy conocido ni en Occidente en general y mucho menos en Colombia. Entonces asisto a la única persona que lo había traído a Colombia, que era María Ferrero, la más importante, que fue mi maestra inicial en Tantra. Y voy a su clase, hablo con ella, le cuento lo que estoy experimentando, mi enfermedad, pero también le cuento que he conectado con un conocimiento anterior. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la eyaculación femenina. ¿Cómo así que el conocimiento de la eyaculación femenina? Pues sí, la eyaculación femenina llega a mi vida en un encuentro sexual con mi pareja, mi tercera pareja, porque como les digo, tenía una visión muy sesgada del sexo, inicié mi vida sexual, digámoslo así, en una etapa muy adulta, no en la adolescencia, sino ya mayor de edad, y no tenía mucha experiencia. Entonces, con una pareja con la que conecté, ella ya una mujer, digámoslo así, que había vivido su vida sexual plenamente, que había tenido varias parejas, que ya era madre, que era una mujer activa sexualmente. eh, en un encuentro sexual, yo empiezo a estimular sus genitales con mi mano y empieza a salir un líquido profuso. De un momento a otro empieza un orgasmo diluvial, lo llamaremos ahora y entenderemos más adelante por qué.
Y entonces empieza a salir un fluido que ninguno de los dos sabía qué era, a pesar de que ella sí tenía experiencia y como les digo, había pasado por las transiciones que puede llegar a tener una mujer. Yo, digamos, desde mi escasa experiencia, pues no tenía ni idea de qué era ese líquido. La primera reacción de ella fue sentir vergüenza, digamos que pedirme disculpas porque había orinado por la excitación, este tipo de cosas, pero yo no lo sentí como algo nocivo, algo pecaminoso, algo incluso sucio que rechazar. Al contrario, sentí algo muy sagrado y algo como un regalo. Empezamos a ahondar en nuestra práctica y digamos que mi curiosidad y también mi instrucción como abogado pues me hizo buscar las razones de este fenómeno. Como les digo, yo me especialicé en derecho penal, entonces estudié medicina legal y eso me hizo ir a los libros de anatomía y buscar de dónde sale este líquido, porque era un líquido muy profuso, no era un empapamiento normal por la excitación, no era un digámoslo así, como una lubricación o algún fluido que haya tenido yo en el radar anteriormente. Y encuentro que en los libros de anatomía no hay muchas respuestas. Me hablan de la existencia de unos fluidos, me hablan de la existencia en unos libros de unas glándulas que llaman de skin por la persona que primero las trató, por decir así, o las estudió. Otros libros me hablan de unas glándulas parauretrales y otros más avesados me hablan de una próstata femenina. Encuentro también que hay una discusión en la medicina frente a si la mujer tiene o no próstata y hay unos sectores que digamos que lo niegan radicalmente porque pues es imposible que una mujer pues tenga las mismas partes que un hombre porque pues, los hombres y las mujeres somos muy diferentes o por lo menos esa era la concepción que teníamos no hace mucho tiempo, hace 15 años y aún hoy la sostenemos. Entonces nos mostraban como anatómicamente y biológicamente muy diferentes, como que los hombres éramos de Marte y las mujeres de Venus, incluso emocionalmente, mentalmente también, la mujer es un mundo por allá incomprensible y el hombre es un mundo por allá súper básico y tenemos como visiones de la vida completamente distintas, una idea muy de división entre hombres y mujeres. Entonces no había respuestas ni en la medicina, ni en la anatomía, ni tampoco en la biología, por lo menos en la biología tradicional que yo había conocido con mi instrucción tradicional de un colegio común y corriente. Desde ese lugar entonces, pues no encuentro respuestas y lo que hago es buscarlas en la práctica. Con mi pareja empezamos a tener diferentes prácticas y empezamos a ver que no solo es un líquido que no es de desecho porque no tiene un mal olor, tiene un olor neutro, incluso para mi concepto agradable. Aparte, genera muchísimos cambios en mi pareja de ese momento. ¿Por qué? Porque ella tiene diferentes afecciones de salud y empieza a curarse de esas afecciones que ha tenido toda su vida y con las cuales ha batallado durante muchos años. Empezamos a tener relaciones sexuales mucho más satisfactorias y a conectar con otro tipo de placer. Yo empiezo incluso al estar más presente de su placer y también contactar y explorar mucho más su anatomía, empiezo a ver un cambio, una mejora incluso en mis tiempos. ¿En mis tiempos en qué sentido? En mis tiempos de respuesta eyaculatoria, en mi presencia, es decir, ya no estaba tan digamos, evadido en algunos momentos en la sexualidad o en la relación, sino que estaba como mucho más presente, mucho más conectado con mi pareja. Digamos que tuvo muchísimos beneficios en ese momento. Eso nos llevó a conectar con diferentes prácticas de manera natural, no fue algo como que estudiamos en alguna parte, porque como les digo, no había esa información, no existía y aún van a ver que no existe en gran medida. Estamos haciendo el trabajo para que existe y esta información llegue cada vez a más personas, pero no había, digamos que, dónde entenderla, dónde aprender. Entonces fue empíricamente empezamos a conectar con técnicas manuales, logrando diferentes formas de que ella conectara con la eyaculación femenina, que en ese momento ni siquiera sabíamos cómo nombrarla. Luego, a partir de la penetración, también vimos que ciertas posturas sexuales y ciertos momentos y ciertas actitudes, emociones, circunstancias pasionales llevaban también a conectar con la eyaculación femenina.
Y también llegó el punto más alto que fue recibir una eyaculación femenina directamente de sus genitales en mi boca a través de la sexualidad o la estimulación oral. Lo que fue, sé que hay muchas alarmas que se prenden en este momento, pero literalmente fue un regalo y veremos por qué y la importancia también de recibir el Amrita directamente de la fuente. Entonces, digamos que adquirí, por decirlo así, un conocimiento empírico, pero en ese momento yo creía y juraba que era el único que no sabía por mi poca experiencia, entonces seguramente yo era el único que no sabía lo que pasaba en este momento. Luego, por situaciones de la relación, nosotros digamos que nos separamos por temas de infidelidad, por unos problemas de infidelidad, lo cual generó muchas heridas en mí, pues hablo de mi historia, no la de ella, pero genera muchas heridas en mí, sobre todo por mi experiencia sexual, porque yo no tengo la experiencia sexual que ella tiene y eso me hace sentir, digamos que menos, busco lo que está mal en mí, porque pasan estas situaciones. Entonces lo que hago es refugiarme en los viejos hábitos, ¿no? Esto obviamente fue antes de mi enfermedad. Entonces lo que hago es empezar a buscar diferentes relacionamientos, relacionamientos de una noche, relacionamientos de bar, de una chica de una noche, de tener varias parejas en la semana. Empecé a conectar con una habilidad para conquistar, por decir así, pero entré en el juego de usar cuerpos y dejar que otros cuerpos me usaran. Sin embargo, en esos encuentros empiezan a pasar cosas que en ese momento fueron para mí molestas, pero que después tuvieron todo, discúlpeme, después tuvieron todo el sentido. ¿Por qué? Porque las mujeres con las que empiezo a tener estos encuentros de una sola noche o relaciones esporádicas, empiezan a eyacular y cuando eyaculan, digamos que para mí es una práctica natural, pero ellas me dicen que es la primera vez que viven esta experiencia, es la primera vez que eyaculan. Y como estoy con varias mujeres en un tiempo, pues empiezo a ver un patrón, empiezo a ver que la mayoría de las mujeres o me dicen que nunca habían eyaculado o me dicen que no les había pasado mucho tiempo o que les pasa en situaciones muy específicas, lo cual va a cobrar mucho más sentido cuando ahondemos en la información de este curso. Entonces, empiezo a conectar con esta información novedosa de estas parejas intermitentes. Otra situación importante que sucede es que muchas mujeres cuando eyaculan por primera vez o cuando eyaculan cuando estamos juntos, rompen en llanto. Algunas recuerdan abusos, me los cuentan, no porque la experiencia sexual entre nosotros haya sido negativa ni mucho menos, al contrario, en medio del éxtasis, en medio del orgasmo y en medio de la novedad, llega una emoción, llega un recuerdo, llega incluso algo que había bloqueado su mente. Otra cosa muy interesante que sucede es que cuando las mujeres eyaculan, yo observo cómo se van, es como si se apagaran, como si por un momento no supieran dónde están, su mirada se pierde, pierden el control también de su cuerpo, sueltan cualquier tipo de resistencia, la tensión muscular se diluye, empiezan a pasar un montón de cosas que yo en realidad no entiendo y que en ese momento me molestan porque yo lo único que quería era pasarla bien y tener nuevas experiencias sexuales y de alguna manera entrar en un ciclo de venganza, ¿no? Con mis experiencias pasadas. Entonces, adquiero una información en principio por el regalo que recibo, después por, digamos que mi curiosidad científica y después simplemente porque empieza a suceder dentro de mi vida sexual un poco desordenada, empiezan a llegar estas informaciones, lo cual yo no, digamos que relaciono y simplemente es un tema que atesoro para mí. Vuelve la historia entonces a el Tantra. Cuando llego al Tantra, entonces empiezo a estudiar Tantra y empiezo a estudiar los textos sagrados del Tantra y veo que el Tantra tiene que ver con diferentes linajes, es una ciencia ancestral que muchas personas ubican en el medioevo, es decir, posvédica, después de los Vedas. Si no sabes de qué te estoy hablando, no te preocupes, lo aprenderemos también en este espacio. Pero hablemos de los Vedas, simplemente que son los primeros libros que conoce la humanidad, entonces digamos que son posteriores a los Vedas, pero hay otros textos arqueológicos que nos hablan de 20.000 años antes de Cristo, con vestigios arqueológicos de personas, humanos, haciendo prácticas o aplicando las herramientas del Tantra.
Entonces hay un tantra o hay un linaje de tantra chamánico de la era chamánica de la humanidad, hay otro tantra medieval y encontré también otros maestros que eran los, digamos, más conocidos en ese momento, como Osho, entre otros, que vienen después de él, digamos que él fue también uno de los más conocidos en Occidente, que ya es neotantra, entonces veo que hay diferentes vertientes del tantra, encuentro tantra de colores, ¿no? Entonces me hablan de un tantra blanco, de un tantra rojo, de un tantra negro incluso encuentro diferentes informaciones sobre el Tantra, pero veo que estas mismas técnicas que se refieren a técnicas de respiración, técnicas de sonidos o vibraciones fundamentales, lo que llamaremos mantras, técnicas de conexiones o puntos energéticos, puntos marma o anatomía energética, en lo que se basa la acupuntura, la coprensura, el masaje, la reflexología, el reiki, técnicas de artes marciales que vienen desde el yantra, desde las formas, mitología, semiología, todo está imbuido o todo proviene en realidad de esta información que nos da el Tantra que tiene que ver con la existencia de unos cuerpos diferentes al físico. Y son unos cuerpos sutiles, unos cuerpos emocionales, unos cuerpos mentales y sobre todo unos cuerpos energéticos. Desde este lugar, entonces, empiezo a conectar em, con diferentes linajes que me llevan a otros textos sagrados, en los que empiezo a encontrar textos que me hablan de sexualidad, entre ellos el taoísmo tiene una rama sexual en la cual encuentro libros como La muchacha sencilla y el emperador amarillo, en la que la muchacha sencilla le enseña al emperador amarillo cómo satisfacer a sus consortes y entre ellas les habla de los 5 signos, de los 5 síntomas y de los 10 movimientos para saber cuándo una mujer se está acercando al clímax y allí habla no solo de cómo se le enrojecen las mejillas, se le cierran los ojos, se mueven sus narinas, se le empapa y tiene que tragar saliva la boca, en que se le erectan los pezones, en que se aprietan los codos, en que se tensa el vientre, sino que también hay un empapamiento de la ropa y una expulsión de un líquido que es el anhelo de su corazón. E- Esta información me lleva a información de poesía de la India, en la cual me hablan también de eyaculaciones, pero de un sentido poético. Me hablan como de la cámara de Jade empieza a salir una eyaculación diluvial, en la cual, eh, digámoslo así, que el emperador, como ya les contaré, se conectan a través de este fluido. Y esto me lleva cada vez más a conectar con otras tradiciones, incluso tradiciones, digámoslo así, que se basa en la tradición occidental como las tradiciones grecorromanas. Incluso Aristóteles nos habló del semen femenino. Cuando se crea em, la medicina, también hay una parte en la que se habla de unos fluidos específicos de la mujer que no tienen nada que ver con la función reproductiva, pero que se expulsan en medio del encuentro sexual. Estamos hablando de los estudios de Galeno, el que se le otorga, digamos, que la paternidad de la medicina. Y así empiezo a encontrar que en todas las culturas y en todas las tradiciones hay menciones de la eyaculación femenina, pero ¿por qué no está en la biología? Incluso hay una tribu en África que se llama los Batoro, en Ruanda, que basan su, digamos, mito fundacional, es decir, de dónde surge su cultura, surge de una narración mitológica en la cual la reina em, en vista de que su esposo, el rey, pues se va a una campaña militar y pues ella digamos que tiene muchísimos deseos sexuales por la larga ausencia de su esposo, entonces obliga a uno de sus guardias, que se llama Camajere, a que tenga relaciones sexuales con ella. Pero Camajer está tan nervioso de que el rey sepa que él tuvo relaciones sexuales con la reina y que pueda ser ejecutado, que en vez de penetrar a la reina tradicionalmente, lo que hace es generar un temblor que toca las partes externas de los genitales de la reina y que toca la parte superior del conducto vaginal, lo cual hace que la reina genere un río de agua que sale de sus genitales, el cual es el río principal de Ruanda
y a partir de allí se crea la cultura de los Batoro alrededor de este río. Entonces ellos son hijos de una eyaculación femenina de la reina. Entonces esto es bastante, bastante bello, bastante diciente. Incluso actualmente en esta cultura, cuando las personas se casan, les regalan unas esteras especiales de fibra de plátano porque saben que todas las mujeres aprenden a eyacular cuando pasan de niñas a mujeres, enseñadas por unas mujeres mayores, unas mayoras, les enseñan en un ritual que se llama cachapati, que digamos traduce en español rociado de las paredes, les enseñan una técnica que se llama kunyasa para producir la kunyara, que es como llaman la eyaculación femenina, lo cual es muy importante. Todas las mujeres en esa tradición conectan con la eyaculación y saben eyacular, pero todos los hombres se entrenan para hacer que sus mujeres eyaculen. Es decir, que es casi que una vergüenza que un hombre no haga eyacular o acompañe a eyacular a su mujer, porque allí digamos que también la mujer tiene un puesto importante dentro de la sociedad, diferente a otros lugares, sobre todo, pues digamos, de la época. Entonces, la eyaculación femenina está en todas las culturas, está en los libros, está, digámoslo, así que presente en toda la historia de la humanidad, pero ¿por qué en el siglo XX, siglo XXI no conocemos este tema? Empiezo yo a investigar un poco más también y encuentro el concepto del squirt. Digamos que cuando busco eyaculación femenina en el internet de esa época que estaba de alguna manera también iniciando, había muy poca información, lo que me sale es más porno. Entonces, la pornografía es la que en realidad pone la eyaculación femenina sin saber el concepto de eyaculación femenina, pero la vuelve a poner en el mapa. ¿Por qué la vuelve a poner en el mapa? Porque en 1990, en una película que se llama La Directora, se deja la primera, digamos, escena de eyaculación femenina de la historia. ¿Cómo así? O sea, antes nunca ninguna actriz porno había eyaculado en una película así. Las actrices porno se eyaculaban, las que conectaban con la eyaculación eyaculaban, pero no era una práctica que se buscara ni una práctica que resultara atractivo para el mercado de esa época. Les parecía algo sucio, les parecía algo escatológico, es decir, que incluía líquidos de desecho dentro de las relaciones sexuales y pues en esa época eso no vendía tanto. ¿No? Entonces, como que simplemente cuando eso pasaba, cortaban esas escenas y simplemente dejaban las escenas falocentristas, es decir, que tenían que ver con el placer del hombre, que tenían que ver con, digamos, la concepción machista de la sexualidad que aún hoy, digamos, que lidera el porno. Entonces en esta película deciden dejar la escena, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando hay esta eyaculación es una escena entre dos mujeres. Esto también es bien interesante porque están las dos actrices porno, una estimula a la otra y ella saca un gran squirt, como lo llaman en ese momento. Incluso los camarógrafos empiezan a aplaudir y empiezan a celebrar por, digamos, el chorro que sale, entonces lo dejan a manera de anecdótica y resulta que eso, digamos que se vuelve un boom y las personas empiezan a buscar porno con contenido eyaculatorio, lo que llaman squirts, y a las mujeres que hacen el squirt las llaman squirters. Y empieza todo un mercado a partir de la eyaculación femenina, más bien frente al squirt. Y entonces empiezan a hacer torneos, a ver cuál lanza el chorro más largo, cuál eyacula por más cantidad, y empieza a generarse, digamos que la ficción que aún hoy persiste de mujeres que hacen trucos para hacer estos squirts, ¿no? Entonces hay muchos squirts en el porno que son falsos. El récord mundial en el porno fue roto en septiembre del año pasado y está en 1,5 litros, 1,5 litros de eyaculación femenina. Es la eyaculación más profusa que se ha dado en un ambiente pornográfico, lo cual veremos en este curso que en realidad no es nada. Nos puede parecer mucho, 1 litro, nos puede parecer mucho, 1,5 litros, pero en realidad acá no se trata de la cantidad, porque vamos a entender que esta es una energía infinita. O sea, podría una mujer eyacular y eyacular y eyacular, y esto traería también muchos beneficios a su cuerpo. Una vez, digamos que entendido el tema del porno, entonces veo pues que no tiene mucho que ver con lo que encuentro en otras tradiciones y sobre todo las que trabajan la sexualidad sagrada.
Entonces es donde el Tantra adquiere esta importancia. Me permite encontrar textos desde los tantras, que son libros, que no me hablan de sexualidad, pero sí me hablan de la anatomía energética que me explica cómo la energía femenina es una energía que está inmanifestada, es decir, que es una energía sutil también y que la energía femenina también se materializa y se materializa como nos materializamos todos. Es un proceso alquímico que en la alquimia tradicional se llama en latín solver et coagula. Solve, disolver, es todo lo que se vuelve, volverlo denso, sutil, es sublimar, como llamaríamos en tantra o en esoterismo, o coagular, que es volverlo sutil, denso, burdo, ¿no? Enraizar, como lo llamaríamos también en estos ejercicios que vamos a hacer. Entonces hay dos vías de la materia, se llama transmutación, transformar la materia es transmutar. Puedo volverlo denso sutil o lo sutil denso, que es lo mismo que pasa con los estados de la materia, ¿no? Entonces, la energía femenina es una energía inmanifestada, es decir, está presente y a través de un cuerpo femenino entra por Sahasrara, la flor de mil pétalos, el séptimo chakra. Se conecta con Agna, que es un centro energético femenino. Estudiaremos completamente la anatomía energética para entender estos conceptos. Y está aquí en estado gaseoso. Este estado gaseoso se condensa a través de la garganta, de la verdad, llegando al corazón y se solidifica con el aire del corazón, que es el elemento del cuarto chakra, y pues ahí tenemos los pulmones, lo cual se derrite por el fuego del tercer chakra, se convierte en agua en el segundo chakra y se entrega como eyaculación a través del primer chakra. Entonces, la eyaculación femenina en sí misma es un proceso energético que incluso no solo, digamos que ese líquido sagrado no solo es producido por las mujeres, sino también los monjes tibetanos del budismo tibetano tienen prácticas para producir un concepto que encuentro que se llama Amrita. Y entonces, ¿qué es el Amrita? El Amrita es un concepto mitológico del Sanatan Dharma, es decir, de lo que nosotros los occidentales llamamos hinduismo. Y em, nos habla de uno de los pasatiempos trascendentales más importantes del Sanatán Dharma o del hinduismo. ¿Qué es un pasatiempo trascendental? Lo que llamaríamos los judeocristianos una parábola, ¿no? Es como una historia que nos presenta a varios personajes, es la mitología del Sanatán Dharma. Y en esa mitología rápidamente porque lo vamos a ahondar durante el curso, pero simplemente los dioses pelearon con unos demonios y estos demonios lograron quitarle su inmortalidad. Entonces los dioses tuvieron que aliarse con otros seres para batir el océano de leche y de que de él salieran unos regalos para, digamos, recuperar su inmortalidad. Lo primero que salió no fue un regalo, en realidad lo primero que salió fue el veneno que Shiva bebe y por eso Shiva es azul. Entonces, digamos que eso nos explica toda la iconografía del Sanatan Dharma. Pero luego el décimo de varios regalos, digamos que el pasatiempo trascendental nos habla de muchas cosas, pero al final sale el que llaman como el médico de los dioses, sale con un cáliz, con una copa y adentro trae amrita. El amrita es el líquido que le devuelve la inmortalidad a los dioses. Entonces, ¿qué es el amrita? El amrita es el líquido por donde viaja la vida. ¿Y eso qué quiere decir anatómicamente? La mujer en sí misma, simbológicamente y anatómicamente, es un cáliz y el vehículo por donde va la vida tanto en el hombre como en la mujer, es decir, el hombre también produce amrita, solo que en pequeñas cantidades, es una de las composiciones de el semen y es antígeno prostático. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto hombres como mujeres tienen glándulas prostáticas. El hombre tiene un órgano independiente que llamamos próstata, pero la mujer tiene glándulas prostáticas que recubren la uretra y que producen antígeno prostático en mayores cantidades que el hombre. ¿Para qué? Para que el esperma fluya a través de lo que permite también que se dé la vida. Entonces, como lo vemos, la eyaculación femenina es un tema que toca muchísimas eh, partes de nuestra existencia y que tiene que ver no solo
con mujeres, sino también con hombres y en realidad con todos los seres, ¿vale? Entonces, digamos que allí en la historia es por qué este curso se llama Rita, por qué vamos a estudiar eyaculación femenina. Y desde acá entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que vivamos estas 5 semanas en este curso completamente virtual. Este curso, digamos que esta sesión es una sesión inaugural en la que voy a estar yo hablándoles, conociéndoles, contando cuál es el contenido del curso, cuál es la dinámica del curso, recibiendo a personas que de pronto no esperaban estar aquí hoy, otros que ya tomaron la decisión y hacen parte de nuestro grupo que vamos a vivir el curso. Pero la idea es que veamos cuánto podemos aprender y cuánto podemos transformar a través de estos conceptos y a través de esta experiencia. A lo largo del curso vamos a ver no solo la historia de la eyaculación femenina, que es muy importante para entender cómo la energía femenina ha sido mermada por una sociedad o un sistema que propende por el desequilibrio de la energía masculina, que nosotros llamamos machismo o patriarcado, dependiendo de dónde se vea. No vamos a entrar en discusiones de feminismo ni de machismo desde el lugar de discusión, pero sí vamos a entender que hay unas dinámicas sociales que le han quitado el poder que tiene la mujer. Y allí el tema del tantra es muy importante, porque para el tantra nosotros no somos un ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino somos un espíritu viviendo una experiencia humana, y para vivir esa experiencia humana necesitamos el cuerpo. Por eso para el Tantra es tan importante el cuerpo, porque es la capa que une lo externo, es decir, todo lo que está fuera de mí, el macrocosmos, con mi microcosmos, que está compuesto de Shiva en el centro, que es la conciencia, el Padre, rodeado por Shakti, la energía femenina, que es la energía en sí misma, la madre, rodeada por los cuerpos sutiles, cuerpos mentales, emocionales y energéticos que se enmarcan en el cuerpo físico. Entonces, nosotros somos la suma de varias capas, pero afuera también hay otras capas. Las cosas que me rodean son parte también de mi experiencia vital. Mi camisa, si bien es materia, pues es mi camisa, y que esté planchada, y que esté bonita, y que esté linda, no es importante. Y es, el tantra es muy ritualista, y el tantra tiene mucho que ver con la belleza y la expansión, que es una energía femenina. Para el tantra, la energía masculina proviene más del éter. Estar en el éter genera movimiento creando el aire, y es el aire y el éter quienes al friccionarse generan el fuego, y el fuego, el aire y el éter se condensan para crear el agua, y el agua, el fuego, el aire y el éter se condensan para crear la tierra. La tierra son todos los elementos materiales, sólidos, coagulados, densos, groseros, voluptuosos. El éter es todos los elementos, pero en potencialidad. Es lo que Platón llamaba el mundo de las ideas. Arriba el padre, abajo la madre. Por ende, todo lo que es materia es femenino. Por ende, todo lo que observamos en la Maya o en Prakriti o en el mundo fenoménico es femenino. Todos los que estamos aquí somos energía femenina por estar aquí, por estar en esta encarnación. Y en esta encarnación tenemos padre y madre. Toda la parte derecha de nuestro cuerpo representa nuestra energía masculina. Toda la parte izquierda de nuestro cuerpo representa nuestra energía femenina. Y como tantricas, sabemos que encarnamos tanto masculino como femenino, entonces no nos preocupamos por las distinciones entre hombres y mujeres o eh, distinciones de género, sexualidad, preferencias. Eso no nos interesa, porque siempre estaremos haciendo prácticas para equilibrar energías masculinas y femeninas. Entonces, entender cómo la energía masculina desequilibrada es la que predomina en esta, digamos que era, pues nos va a ayudar a entender cómo entender la verdadera energía femenina, nos va a ayudar a equilibrarnos. Entonces, acá no se trata de que haya una superposición de lo femenino o de lo masculino, sino que al contrario haya una reconciliación, y no con lo externo, en principio con nuestra energía propia masculina y femenina. Y qué mejor que si tenemos una encarnación receptiva magnética femenina, o somos personas con vulva y vagina,
pues aprendamos las capacidades que tiene nuestro cuerpo de producir tanto poder, porque somos una encarnación que tiene unos poderes específicos, unas habilidades específicas. Pero también si tenemos una biología, una encarnación, una polaridad positiva, eléctrica, que de actividad o masculina, o somos personas con pene, podamos entender cómo podemos equilibrar nuestro masculino también al contemplar o acompañar un femenino, a conectar con su verdadero poder. Desde el Tantra entonces la mujer tiene mucha más energía que el hombre. Energía sexual lo podemos entender. Una mujer que quiera tener relaciones sexuales con varios hombres en un día lo va a poder hacer tranquilamente. Un hombre que quiera tener varias relaciones sexuales con varias mujeres durante un día, si lo quiere hacer tendrá retos y tendrá que pasar por descansos, periodos refractarios que hablaremos cuando hablemos de las etapas de la respuesta sexual humana. Entonces, el hombre tiene un rol y tiene unas características, la mujer otras, y aquí nos vamos a centrar en conectar con el equilibrio de esas energías y de esas capacidades. Desde este lugar, entonces, veremos cómo podemos estudiar y beneficiarnos de esta práctica en muchos ámbitos de nuestra vida. Como les decía, entonces vamos a tener la oportunidad de conectar con un material que nos va a hablar de toda la información que nos da la historia, la mitología y diferentes linajes de la eyaculación femenina, del líquido sagrado, de los rituales alrededor del líquido, de la energía que se despierta en el momento de conectar con la eyaculación y de el papel de quien acompaña la eyaculación o se ve beneficiado de sus efectos, porque una mujer que conecta con su eyaculación femenina impacta en la energía de su entorno, no solo en su propia existencia, sino también en su entorno. Pero veremos también las técnicas para conectar con ella, es decir, vamos a aprender anatomía, anatomía no solo femenina, porque vamos a entender que hombres y mujeres somos lo mismo, somos dos muñecos hechos con la misma plastilina. Tenemos diferencias, pero somos lo mismo, ¿no? Entonces, la misma plastilina creamos una polaridad que va hacia afuera, entonces hacemos una forma que va hacia afuera, se proyecta, ¿no? Y otra que viene hacia adentro, como decía el maestro Roberto Carlos, cóncavo y convexo. Se necesitan las dos polaridades para generar la unión que habitan dentro de nosotros. Nuevamente no estamos hablando de hombre y mujer. Entenderemos biológicamente por qué funciona la polaridad y cuáles son las partes, pero que tenemos las mismas partes, como a través de nuestra gestación en el sexto mes, cuando se decide la genitalidad del feto, los ovarios en una persona con pene bajan y se convierten en testículos, pero son las mismas gónadas, es exactamente lo mismo. Tenemos ovarios dentro de nuestra bolsa escrotal, los hombres que estén acá en este espacio. Así también todo lo que en las mujeres son los labios mayores y labios menores y conducto vaginal en el hombre sale y se convierte en los labios mayores en la bolsa escrotal, parte de la base del pene, los labios menores en parte de los cuerpos cavernosos y la parte del cuerpo del pene y el glande, y otras zonas como partes del clítoris o el glande del clítoris se convierten en frenillo y cuerpos cavernosos, es decir, los genitales son los mismos, solo que tienen formas diferentes, y ni siquiera diferentes, polares, complementarias. Entonces aprenderemos de anatomía, tendremos una instrucción anatómica que nos permitirá acercarnos a conectar con nuestro propio cuerpo. Pero no solo entenderemos la genitalidad, entenderemos cómo es arriba es abajo, que es una máxima no solo de, digamos, del resumen que hizo el Kybalión de las siete leyes, que es un resumen, digamos, lo moderno, sino de las máximas de cómo funciona el universo. Y cómo es arriba es abajo es cómo se producen todos los fractales en el universo y cómo funciona toda la materia en el universo. Y si lo pensamos bien, así como abajo tenemos labios mayores, labios menores, vagina y útero, arriba también tenemos labios mayores que tienen vellos, que sudan, ¿no? Que tienen la misma piel del resto del cuerpo, igual que los de abajo. Tenemos labios menores, los labios internos, que son más acuosos, que son más brillantes, que son más sensibles, igual que los genitales. Tenemos un conducto vaginal, si miramos vamos a ver las
representaciones anatómicas de la garganta, todo el sistema fonador y ver cómo es correspondiente al conducto vaginal y entenderemos que también tenemos un útero, que en últimas es nuestro corazón. Entenderemos cómo entonces las zonas superiores del cuerpo están relacionadas con las zonas inferiores. Cómo sé que una mujer está digámoslo así, lubricando sus genitales cuando empieza a salivar su boca. Cómo estimular la comisura labial izquierda estimula su clítoris y cómo estimular la comisura labial derecha estimula su zona perianal. Entenderemos también cómo la garganta o los masajes, toques en el cuello, por eso cuando nos lavan el cuello sentimos por allá una cosquillita abajo, está relacionado. Hay unos puntos que aprenderemos en anatomía energética que se llaman en tantra puntos marma, en otras, digamos, en sexología ahora los llaman zonas erógenas, en otras culturas o linajes, por ejemplo, la medicina china podrán asimilarse a los meridianos. Entonces, adquiriremos información para trabajar en realidad diferentes temas. Veremos entonces la anatomía completa del cuerpo. ¿Para qué? Para entrar en la exploración completa del cuerpo. Tendremos ejercicios, es decir, vamos a tener varios espacios durante este curso. Uno será un encuentro semanal, nos veremos todos los lunes a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche compartiendo la información que trabajaremos en la semana. ¿Qué información vamos a trabajar? Ustedes van a recibir videos, tutoriales, clases grabadas, todos en formato profesional. Recibirán PDFs para conectar con sus propias prácticas en casa. Y también recibirán al final del curso, recibirán un repositorio que es el libro que lleva el mismo nombre del curso, en el cual tendrán acceso, digamos que a toda la información ya hilada. Y en estas 5 semanas iremos trabajando. En la primera semana entonces trabajaremos el tema anatómico, nos acercaremos al propio cuerpo, tanto hombres como mujeres entenderemos cómo funciona el cuerpo físico, haremos un ejercicio de autotoque ritual, entenderemos cómo es diferente un autotoque ritual a una masturbación. Cómo trabaja la energía tanto en hombres y mujeres cuando hay una eyaculación. ¿Por qué en la mujer se potencia la energía cuando la mujer eyacula? Veremos el poder sanador de la eyaculación femenina. ¿Cómo así que el poder sanador? Sí, porque como la eyaculación tiene que ver con todos nuestros centros energéticos, tiene que ver con todo nuestro sistema endocrino, tiene que ver con todas nuestras glándulas que están ubicadas en cada uno de los chakras. ¿No? Entonces activaremos todo nuestro sistema endocrino, lo que será maravilloso para cualquier edad que tenga la mujer porque hará un balance hormonal, lo cual es maravilloso para cualquier mujer. Primero, si es una mujer, digámoslo así, joven, incluso adolescente, generará unas hormonas y unos pHs y unos flujos de sus aguas muy beneficiosos, pero si por ejemplo estamos ya en una etapa premenopáusica o en la menopausia, también entenderemos cómo funcionan nuestras aguas y nuestras supuestas sequedades, ¿no? Que nos condenaron a que las mujeres tenemos como una fecha de caducidad, ¿no? Entonces llega a cierta época y entonces ya, y todo lo contrario, desde el Tantra, cuando llegas a esta edad, al contrario, estás llegando a una edad de maestría. Las mujeres y los hombres estamos diseñados no para ser padres ni madres, sino para ser abuelos. Los ciclos de un ser humano se dividen por los chakras en 7 años. Cuando cumplimos 49, hasta ahora estamos nuestro primer ciclo, deberíamos vivir por lo menos 150 años. Entenderemos nuestro cuerpo desde otro lugar. Y haremos un ejercicio en el cual seguramente podremos conectar no solo con el placer, con la eyaculación, sino con otros conocimientos. Eso nos dará el paso perfecto para conectar con el cuerpo energético, entenderemos toda la anatomía energética, hablaremos de chakras, nos llevaremos una muy buena información para entender cualquier linaje que nos habla de la anatomía energética, que como les digo, son todos los lenguajes somáticos, las artes marciales, cualquier práctica que tenga que ver con el cuerpo proviene de las sabidurías ancestrales del Tantra y de la anatomía energética. Entenderemos cómo los fenómenos de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético impactan y están impactados por nuestro cuerpo emocional. Hablaremos también de emociones. ¿Por qué?
porque responderemos la pregunta, ¿por qué la mayoría de las mujeres no eyacula si todas tienen la capacidad de hacerlo? Y entenderemos que para que una mujer eyacule necesita primero soltar el control. Y esto va a ser un bálsamo para muchas de las mujeres que han tenido que elevar muchísimo su energía masculina en un mundo machista para recuperar su lugar. ¿Por qué? Porque pareciera que se aplaude a las mujeres que tienen actitudes que son muy masculinas. Por ejemplo, que tienen mucho orden. Entonces, si no puedes soltar el control, si todo lo tienes que tener bajo control, si todo es uno 2 3 4 si tengo que hacer la lista del mercado, si tengo que en general son las cargas que tiene la mujer, que son cargas muy muy masculinas. Conectaremos con cómo liberar esas cargas, cómo la mujer no debe tener tanta estructura todo el tiempo, sino que debe conectar más bien con su caos, con su fluidez, con hablar fuerte, con incomodar, con hacer reguero. Perderemos la idea limitante de que la eyaculación es o cualquier fluido del cuerpo es cochino de desecho. Entenderemos, digamos que nuestra energía femenina es de otro lugar. Los hombres entenderemos nuestra energía femenina desde otro lugar y conectaremos profundamente con nuestra energía masculina, porque para que una mujer suelte el control, pues necesita una energía masculina, que puede ser un hombre o una mujer, que sostenga, que se encargue, que esté presente, que le dé confianza. Entenderemos cómo el corazón de muchas mujeres está cerrado, no confiamos, y si no confiamos, nuestro corazón va a nuestro anhelo del corazón va a permanecer en hielo. Vamos a tener estos dolores de no ser vistas, de no ser escuchadas, de no ser elegidas, de haber sido traicionadas, y entonces todo eso nos cambia la postura, nos lleva los hombros hacia el frente, nos cierra nuestra belleza, nuestro brillo, ¿no? Entenderemos cómo esto es todo lo contrario, cómo conectar con mis senos, penetrar el mundo a través de mis senos, que es mi chakra positivo, así como el hombre penetra el mundo a través del pene, del lingam, las mujeres trabajan con sus senos, entonces trabajaremos masajes de senos desde tradiciones tántricas como taoístas, activaremos estos centros energéticos para conectar también con el flujo de la energía arriba y abajo. Conectaremos también todo esto en nuestro propio cuerpo a solas, hombres y mujeres, pero también conectaremos cuál es la aplicación de todos estos conocimientos en nuestra sexualidad, bien sea con nosotros mismos, con nosotras mismas, o cuando la queramos compartir con otras personas. Aprenderemos técnicas manuales para conectar con la eyaculación femenina, tanto conmigo misma como con mi pareja. Técnicas mediante penetración, bien sea de un pene o de un objeto o de un juguete. Conectaremos con posturas sexuales. ¿Cuáles son las posturas sexuales en las que puedo detonar la eyaculación más fácilmente? Conectaremos también con todas las técnicas que tendrán que ver para sanarme a través de la eyaculación femenina. Y esto es un punto muy importante, porque acá lo que menos quiero yo transmitir, esto no se trata de un curso de 5 pasos para hacerla venir a chorros. Y respeto mucho ese tipo de cursos, pero siento que es precisamente por eso que la información tan amplia que rodea este tema no ha llegado, porque lo que queremos es esto, este masculino desequilibrado que busca una eyaculación, ¿no? Mujeres preocupadas porque necesito tener un orgasmo, y es que es muy difícil tener un orgasmo, y entonces tengo que hacer muchas cosas, y aprieto, y casi que tengo un orgasmo y se me fue, y entonces mi pareja no me alcanzó, no me dio la talla, ¿no? ¿No? Entonces es como una angustia. Vamos a aprender que es todo lo contrario. En vez de hacer qué rico, qué rico, qué rico y voy a explotar de placer, puedo hacer wow, qué rico, qué delicia, me abro, me suelto, me expando, suelto todo lo que hay, no solo el líquido, suelto la emoción, suelto las ideas limitantes, suelto el dolor, suelto el trauma. Esta es una herramienta muy sanadora si has tenido temas de abuso que tristemente es la generalidad. Y cuando hablo temas de abuso, no solo hablo de mujeres, porque también estamos muy acostumbrados a llevarlo solo ahí, y también a nuestra vida presente. Nosotros tenemos heridas de abuso desde el vientre de nuestra madre. Si nuestra madre fue abusada, nosotros tenemos heridas de abuso. Y si nuestra abuela fue abusada, nuestra madre y nosotros que convivimos en el vientre de nuestra abuela, porque tanto madre como hijo veremos eso también, como somos hijos de nuestras abuelas,
y cómo el linaje materno es muy importante para nuestra sanación, entenderemos que la mayoría de los, por lo menos latinoamericanos en este momento, tenemos problemas de abuso o dolor de abuso, porque somos hijos de guerreros diezmados y somos hijos de madres violadas y nos han quitado el territorio, que es también nuestra raíz, es nuestra tierra. Entonces tenemos muchos dolores que podemos sanar a través del gozo de conectar con la eyaculación femenina. Entenderemos cómo la eyaculación femenina y masculina es diferente al orgasmo. Entonces entenderemos también nuestros orgasmos. Hablaremos de orgasmos, hablaremos de los tipos de orgasmos, cómo así qué tipos de orgasmos. Hablaremos de las discusiones científicas que hay entre si todos los orgasmos son de clítoris o hay diferentes tipos de orgasmos. Hablaremos de los 12 tipos de orgasmos más conocidos, orgasmos de senos, orgasmos anales, orgasmos vaginales, orgasmos de clítoris, orgasmos de cuerpo completo, orgasmos energéticos, diferentes tipos de conectar con el orgasmo, orgasmos múltiples, hasta superorgasmos. Tendremos acceso también a un material adicional al material original de esta, digamos, formación de este curso. Vamos a ver unos documentales bastante interesantes sobre estos temas y ver cómo aún somos muy ignorantes en general. Veremos cómo hasta hace pocos meses supimos el mapeo de los nervios del clítoris. Entraremos profundo en entender estos nuevos descubrimientos que son muy importantes porque hasta ahora, en el 2026 de nuestra era, estamos entendiendo un órgano tan importante que yo siento que es el más importante de la anatomía o el más interesante por lo menos porque tiene que ver con todo el placer femenino y tiene una estructura increíblemente poderosa que tiene que ver con, en realidad, todas las sensaciones. Y entenderemos por eso, porque a veces no nos conectamos en el sexo, que no se trata de los genitales, que no se trata de ser buen amante o de que el otro lo sea, que se trata de conectar emocionalmente, que se trata de conectar mentalmente, que se trata de conectar físicamente, pero que al final siempre todas las relaciones serán energéticas porque todo en el universo es energía en constante transformación. Entonces también entraremos profundamente a conocer o a hacernos preguntas filosóficas. Desde ahí entonces tendremos toda una gama de procesos que nos van a llevar, si bien no es una meta, pero confío mucho en la información que transmito, confío mucho en la experiencia que tengo. Tengo el privilegio de y lo digo no desde el ego, pero desde el lugar desde donde lo trabajo, ser el único especialista en este tema y ser reconocido, aunque no vivo de fama, no soy un hombre de redes ni de seguidores, pero he tenido la fortuna de asesorar la escritura de libros, de ser personaje de una novela erótica, de tener diferentes entrevistas en el tema, de haber sido maestro de diferentes formaciones de otros profesores en este tema por no haber otro experto en este tema, y de durante los últimos 15 años haber acompañado a miles de hombres, mujeres y parejas a conectar no solo con la eyaculación femenina, que ya veremos que hacernos eyacular o hacer eyacular a una mujer no es lo difícil, sino a ver todo lo que necesitamos saber de nuestra energía femenina y de cómo equilibrarla con la energía masculina. Soy un convencido de que cuando tengamos estas herramientas y que cuando le demos el lugar a nuestro femenino, vamos también a quitar peso al masculino propio y externo y vamos a reconciliarnos, no solo como individuos, no solo como parejas, no solo como conglomerado social, sino también como sociedad y como almas, ¿no? También es algo que tenemos que entender que vinimos, por algo estamos en este espacio y por eso, por algo estamos conectando con esta información. Entonces, para redondear, aterrizar, sé que es bastante información, pero precisamente vamos a tener un paso a paso. ¿Cuál es la idea de este curso entonces? Hoy es la sesión inaugural, como les digo, nos vamos a conocer. Ahorita les voy a dar la palabra si hay alguna duda, si nos quieren compartir alguna experiencia, si nos quieren contar si han o no conectado con la eyaculación femenina, si tienen algún algo que contarnos de pronto o que les resonó, que recordaron con lo que yo les comenté. Pero antes de eso, contarles. Hoy iniciamos, las personas que están en el curso hacen parte de un chat, de un grupo, donde van a recibir información. Lo primero que van a recibir es videos, como les digo, profesionales en alta calidad. Van a recibir una conferencia,
completa de 1 hora y media en la que hago toda la introducción al tema. Van a recibir tutoriales para hacer ejercicios en casa, los cuales revisaremos y haremos un seguimiento. El tema no es solo teórico, el tema debemos llevarlo a la práctica. La teoría es muy importante, la base teórica es muy importante, pero lo importante es que esta información te transforme, que la mujer que haga el ejercicio se dé cuenta que de pronto nunca había visto sus genitales de la manera que lo vamos a proponer en este curso, que no había explorado otras zonas, que no había visto la relación entre diferentes zonas de su cuerpo, incluso que no había visto la relación entre bloqueos de su vida cotidiana con bloqueos en su propia relación con la sexualidad. Vamos a conectar con el peso que pone la sociedad también al femenino y cómo alivianarlo, este tema de la edad, este tema de la belleza, este tema de la capacidad de parir, de gestar, ¿no? Los diferentes relacionamientos también con la luna, cuál es la relación de la eyaculación femenina con los periodos o fases lunares, cuáles son los arquetipos también que tienen que ver con la eyaculación femenina. No es lo mismo eyacular en una etapa lútea, no es lo mismo que eyacule la madre, la bruja o la doncella, ¿no? Entonces, entenderemos muchísimo la ciclicidad femenina y desde ahí me gusta mucho cuando vienen hombres a este curso porque seguramente vienen para aprender a hacer eyacular a una mujer y se van a dar cuenta que ellos también son cíclicos, que tienen incluso más ciclos que la mujer porque su ciclo es diario, que estamos 28 todos los días, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sé que nos van a ayudar y a reconciliar. Entonces, cada semana vamos a estar trabajando constantemente con ejercicios, con material en video, material en PDF y haremos seguimiento todos los lunes. Al final de el curso recibirán el libro, que es una copia exclusiva del libro, que ya luego será publicado y este curso también será publicado, grabado, pero tendrá, digamos que otras características, no será como un acompañamiento, entonces es la última oportunidad, digámoslo así, de conectar en vivo con nuestro proceso. Aparte de eso, por acceder al curso tendrás un bono de 50.000 pesos para cualquiera de los servicios que yo presto, entre masajes de ionis o masajes de cuerpo completo que incluyen genitales para trabajar diferentes temas, entre ellos conectar con la eyaculación femenina o formaciones de masajes, formaciones en tantra, sesiones personalizadas tanto virtuales como presenciales o cualquiera de las experiencias que lidero o yo o mis aliados. Entonces, digamos que estoy muy feliz de tenerlos acá, les agradezco mucho por acompañarme. Me gustaría darles la palabra si hay alguna duda, que me cuenten cómo reciben esta información, cómo se sienten, si quieren contar algo. Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras y simplemente contar. Hay una manita levantada, si quieres puedes abrir el micrófono. Hola Mario, buenas noches. Eh, Me quedó sonando mucho lo que contabas de tu primera pareja con la que empezaste a probar la eyaculación femenina y que decías que Sí. muchas como problemas de salud que ya tenía fueron como desapareciendo. ¿Podrías como profundizar un poco más como qué beneficios a nivel de salud se podrían ver? Maravilloso, maravilloso. Entonces, hay dos energías. Una energía que es prana, estamos hablando en términos tántricos eh, y energéticos. Entonces, hay una energía que es prana, que también, digamos que así como en el inglés, en el sánscrito, las palabras pues tienen, la misma palabra tiene diferentes acepciones. Prana es un movimiento ascendente, todo lo que va hacia arriba es prana y todo lo que va hacia abajo es apana, es decir, la eyaculación femenina es un proceso de apana. Es un proceso de depuración. Lo primero que hacemos o hace o experimenta una mujer cuando eyacula es una limpieza profunda. ¿Limpieza profunda de qué? Primero, limpieza física. ¿Por qué? Porque se limpian sus canales, sus conductos. Primero, se activan sus glándulas uretrales. Hay muchas mujeres que tienen la glándula pero jamás la han cortado porque están acostumbradas a un acto penetrativo, a una estimulación de fricción, de entrar y salir, no estimular esta área, no lo hacen con la suficiente fuerza o con la
o digamos ubicación específica para que las glándulas se activen. Entonces, muchas mujeres tienen estas glándulas presentes pero inactivas. Entonces, activar estas glándulas primero va a activar una capacidad del cuerpo que va a generar un beneficio y una limpieza de los canales, de los conductos. Va a ayudar también respuesta sexual. ¿En qué sentido? Va a mejorar la sensibilidad al volver más sensibles los labios menores, sobre todo el conducto vaginal, la zona G, porque veremos cómo la eyaculación femenina no es solo este líquido que sale, como nos dijo el porno, en squirt, que es solamente la forma en la que sale el líquido. Ya hablaremos del contenido del líquido y las diferencias entre squirt y eyaculación femenina, pero conectaremos sobre todo con la limpieza también del conducto vaginal, porque la eyaculación femenina también empapa la parte interna. La capa interna del conducto vaginal es semipermeable, es decir, que el líquido también entra dentro del conjunto, dentro del conducto vaginal, no solo sale hacia el exterior, sino que también empapa el interior. Y esto tiene muchos beneficios, por ejemplo, personas o mujeres o parejas que han tenido problemas para tener embarazos o para gestar, ¿no? Entonces, que la mujer empape de amrita su conducto vaginal va a hacer que todas sus funciones reproductivas mejoren. Esto no quiere decir que si entonces si eyaculas vas a quedar embarazada, no, obviamente, pero si tienes algún problema frente a ese tema, lo vas a solucionar y tus capacidades, digamos, reproductivas se van a mejorar o se van a restaurar. Vamos a conectar también con un beneficio muy importante que es un beneficio cerebral. Cuando la mujer eyacula, ¿qué pasa? Se apaga una parte de su córtex prefrontal que está, digamos que, mm, encargado de toda la ubicación geoespacial, tiene que ver con unos recuerdos inmediatos, tiene que ver con la activación del control y de la respuesta de peligro. Entonces, la eyaculación femenina en sí misma es un reseteo. Entonces vas a sentir alivio si estás bajo demasiado estrés, y hay unos pensamientos repetitivos en tu mente. Si la loca de la casa, como dicen mis maestros, ¿no? El mono que salta en la cabeza, no para. La eyaculación femenina, sí o sí, te va a parar, te va a resetear y te va a dar un momento de claridad que entre más ahondes, mucho más vas a ver cómo en ese momento vas a tener toda la claridad de las respuestas al conectar con tu sabiduría en el sexto chakra. Vas a alinear tus chakras, activar los chakras femeninos, sexto, cuarto y segundo, que serán chakras que trabajaremos a través de prácticas de yoga. Es decir, tú vas a recibir unas prácticas de yoga que vas a poder hacer cuantas veces quieras y que vas a ver que van a ser muy beneficiosas para tu cuerpo en general. Activaremos o conectaremos con Agna, con el sexto chakra, con la intuición, con la sabiduría, dejar el sobrepensamiento, la certeza, ¿no? A veces decimos como el sexto sentido que tienen las mujeres, que las mujeres ya lo saben, o cuando una mujer te haga una pregunta es porque ya tiene la respuesta, esto es cierto, solo que no confiamos en esto, ¿no? Los hombres también lo tenemos, pero polarmente las mujeres están más conectadas con este chakra. En el corazón, abriremos el corazón. Es muy importante entender que tenemos y guardamos muchos dolores y esto es lo que no nos permite conectar tanto a hombres como mujeres, pero el chakra corazón en el hombre es receptivo. De alguna manera el hombre le pone el pecho a la situación, digamos que la moviliza de manera diferente, ¿no? La mujer la guarda de otras maneras. Entonces, estas energías que están allí represadas, se van a liberar a través de la eyaculación femenina. Vamos a entender por qué entramos en llanto, que es una bendición. Activaremos también nuestro placer desde otro lugar, no este placer solo sexual o del encuentro sexual o de la penetración o el tema genital, sino del placer de la vida, el placer del segundo chakra, el placer de las aguas, el placer de el tacto, el placer del olfato, el placer de la escucha, el placer de la vista, el placer de los sentidos. Conectaremos profundamente con nuestros sentidos. Esto nos va a hacer, digamos que activar tanto a hombres como mujeres em, nuevas capacidades perceptuales. Entonces, esto nos va a hacer hombres y mujeres mucho más atentos y mucho más gozosos. Activaremos otras formas de sentir placer, lo cual trae muchísimos beneficios por las descargas químicas
que intervienen en la respuesta sexual humana. Entenderemos cuáles son las fases de esa respuesta y cómo traen beneficios a nuestra salud. Pero muy importante, cuando activamos la eyaculación femenina, como les decía, activamos todo el sistema endocrino, alguna de mis glándulas. Esto es maravilloso si tienes problemas de tiroides, si tienes bajas defensas porque tienes afectado el timo, si estás teniendo problemas con fuegos, gastritis, temas de demasiados fuegos, el Amrita, el agua los va a calmar. Si tenemos problemas de yoni, cuando hablamos del yoni, ya lo veremos en anatomía, no solo es la vulva, el conducto vaginal, sino estaremos hablando primero de la estructura ósea, porque es muy importante entender que los huesos de una mujer son diferentes o son lo mismo, pero tienen formas polares a los de un hombre. Y eso tiene una razón de ser, como tus crestas ilíacas están conectadas con tu pubis, como tus isquiones o los huesitos de las nalgas están conectados con tu pubis, como cualquier contacto que tengas en esta zona va a activar tus genitales, tu clítoris, y eso va a activar tu espina dorsal, activando y equilibrando sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, lo cual va a hacer que tu sistema en general funcione mejor. Eh, y vamos a generar una limpieza energética profunda, porque la amrita, como les decía, es el líquido que le devuelve la inmortalidad a los dioses. Desde una práctica, esto pues ya no lo vamos a hacer en este curso, pero pues, se los cuento más, porque no es una práctica que incluso yo recomiende, a no ser que hayas hecho un trabajo muy profundo y digamos que con mucha conciencia y conocimiento. En Tantra hay unas prácticas que se llaman consumo de kalas. Las kalas son los fluidos del cuerpo. Estamos hablando de lágrimas, saliva, eh, lágrimas, saliva, linfa, sangre, semen, amrita, eyaculación femenina. Todos los fluidos del cuerpo orina, se pueden consumir y cada uno tendrá un beneficio distinto. Se dice mitológicamente que el hombre o la mujer que consume la amrita empieza el camino hacia la inmortalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que la amrita, por sus características químicas, tiene, digamos que, unas enzimas, unas sucarasas, unas fosfatasas y el antígeno prostático en sí mismo generan un beneficio muy profundo al cuerpo. No se trata de que lo vayamos a consumir, porque como les digo, eso es práctica muy alta, es hambrita, porque entenderemos cómo el hambrita la produciremos primero en la garganta, en la saliva, como lo hacen los meditadores en el Tíbet. Ellos hacen unas meditaciones para producir hambrita en la saliva. Pero veremos cómo esto también nos va a ayudar a producir diferentes fluidos en nuestro cuerpo que van a ayudar a todos los procesos en general. Entonces es un, es digamos que la práctica más sanadora que yo he conocido, y estudiándola estará dentro de una de las más altas de sanación por sus características. Entonces, sí o sí, te va a ayudar a sanar en general. Aparte, em, guardamos memorias en la zona G, es decir, la zona G, que es la zona donde están las glándulas que detonan la eyaculación femenina, por lo menos generan el líquido, porque ya entendimos o vamos a entender que es un proceso energético. Estas glándulas guardan memorias no solo de tu vida o de tu experiencia vital presente, sino memorias ancestrales. Entonces, conectar con la eyaculación femenina es una forma de soltar memorias ancestrales en general. Entonces, es una forma de limpieza también del linaje. Esto es muy importante. Por eso les hablaba, por ejemplo, de la tradición Batoro. Ellos lo que hacen es eso, o sea, tradicionalmente la tribu eyacula para limpiarse en general, ¿no? Y entonces hay toda una cadena y las mujeres son, digamos que nosotros venimos de una sociedad patriarcal, pero esto es nuevo. Las sociedades matriarcales son las originales, ¿no? Entonces, y es, digámoslo así, visto lógicamente, la mujer es la que da luz, la mujer de quiénes son los hijos, pues de la mujer, porque antes en la era chamánica o en los matriarcados, una mujer tenía relaciones sexuales con los hombres de la tribu para engendrar los hijos de la tribu, ¿sí? Y no había apellidos, no había
patrimonio, no había paterfamilia, que es un invento romano, del derecho romano. El paterfamilia es el padre de la casa. Y entonces, ¿quiénes son sus hijos? Pues los que trabajan para él. Por eso, tener prole era la forma de adquirir capital, el proletariado, ¿no? Entonces, entre más prole y más hijos tuviera, pues era mano de obra. De ahí tomaron, bueno, conceptos después eh, diferentes, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, entender también la naturaleza femenina va a ayudar a que se liberen esas cargas femeninas. Si alguna de ustedes, alguno de ustedes ha escuchado o leído el libro El poder de la hora, eh, entenderán el concepto del cuerpo del dolor, y, ¿no? Y sin desmeritar ninguna clase de lucha femenina, nos centramos mucho en todo lo que hemos sufrido, ¿no? Entonces es como, pues, hemos sufrido, hemos sido maltratadas, hemos sido, pero nunca nos concentramos en el gozo, ¿no? Entonces imagínate como si, voy a poner un ejemplo cualquiera muy cotidiano, imagínate que por la idiosincrasia de tu familia nunca salió de la casa y siempre vivió en el mismo barrio y vivieron todos en la misma casa y nunca salieron de la cuadra y nunca viajaron. Entonces tú tienes dos caminos. Tú puedes decir, ah, no, por fidelidad, por lealtad del linaje, ¿qué hago? Pues me quedo en la casa, en la misma casa y cuido la casa porque es la casa de la familia y no salgo del barrio y hago lo que hizo mi papá y mi mamá. Me quedo ahí. O lo veo como una posibilidad. Digo, todo lo que ellos no viajaron es como si estuvieran acumulando millas para mí. Y yo tomo la decisión de romper esa cadena de linaje y liberarlo, liberar todo el potencial que estaba reprimido. Así como en momentos liberamos el cuerpo del dolor, es decir, todo lo que ha vivido nuestro linaje, lo sentimos y ahí es donde recaemos y sufrimos y nos identificamos. También nos podemos identificar con todo lo contrario, ¿sí? Entonces es como, ah, pues si mi linaje no estudió, pues maravilloso, yo voy a ser un gran estudioso, ¿no? Si mi familia no viajó, pues yo voy a recorrer el mundo. Si mi familia conectó, mi linaje femenino conectó con el dolor, con el rechazo, con la violencia y no con el placer, porque venimos de madres y abuelas que no tenían orgasmos, que no tenían eyaculaciones, que no vivían una sexualidad placentera. Entonces, ¿yo qué hago? Tener esa fidelidad, no. Vivir una sexualidad placentera, conectar con mi verdadero poder, honrar mi energía y mi encarnación femenina. Entonces, tiene beneficios físicos, tiene beneficios energéticos, tienen beneficios mentales, entonces la limpieza de la mente, la apagada del cerebro, la reseteada de el subconsciente también va a liberar y tiene evidentemente beneficios energéticos que se van a ver no solo en nuestro cuerpo, en nuestra pareja, sino en nuestro entorno. Y aquí entonces hablemos un poco de pareja. Este curso, digamos que la intención es que lo tomes si estás solo, sola, pero maravilloso si estás en pareja también, porque muchas veces pensamos que es un tema como que no nos compete o que es como aprender una técnica para el sexo, pero toda esta información se aplica también a las personas con pene, a los hombres, em, y tiene mucho que ver también cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos frente al otro. ¿Por qué oculto mis emociones? ¿Por qué me guardo? ¿Por qué cuando quiero hablar algo siento ese nudo en la garganta? Porque me dan ganas de llorar y no y me enseñaron a que no podía llorar, entonces tengo que guardarme el llanto cuando el llanto es maravilloso. ¿Por qué tengo que preguntarme, pero si acabo de tener un orgasmo porque estoy llorando, maravilloso, porque está soltando, porque es una forma en la que el cuerpo libera esa tensión? Llorar es maravilloso, es una de las primeras manifestaciones de la Amrita. ¿Por qué me dan antojos? No solo cuando estoy embarazada, sino cuando me siento consentida, cuando me siento enamorada, se me hace agua la boca, porque se me está haciendo agua también los genitales. ¿O por qué experimento lo contrario? ¿Por qué no le encuentro sabor a la vida? ¿Por qué no nada me hace mojar, nada me hace babear, ni aquí ni allá, ¿no? Como que todo es lo mismo, como que también qué expectativas tengo, cómo veo las relaciones interpersonales.
¿Por qué necesito validación externa? ¿Por qué estoy siguiendo, queriendo agradar a otro para sentirme valiosa, valioso? ¿No? ¿Cómo eso tiene que ver con un desequilibrio? ¿Cómo eso lo puedo sanar a través de autoexploraciones, de placer, de conocimiento, de compartir con otros y con otras? Entonces, como les digo, el nombre original, tanto del libro como del curso, es Amrita Eyaculación Femenina, un camino de sanación, porque en realidad este tema pues me ayudó a sanarme, o por lo menos estoy en el camino de sanarme también a través de esto. Entonces, si me lo dices, es la panacea, pues la eyaculación femenina sirve, y te lo digo como terapeuta, he atestiguado sanación de muchas maneras. Y es un tema que viene de ti. O sea, es un tema que cuando tú lo conectas, tu cuerpo entiende que puede soltar, tu cuerpo entiende que se puede relajar, tu cuerpo entiende que puede expresarse, tu cuerpo entiende que puede soltar. Y ahí, cuando sueltas, entiendes que puede ser sostenida, que puede ser vista. Muchas veces decimos, ¿por qué no me ven? Porque te escondes. ¿Por qué no me sostienes? Porque pues todo lo haces sola, eres autosuficiente. Nadie ve o nadie, no permites que nadie entre o no lo proyectas, ¿sí? ¿Por qué no llega esta pareja de por qué tienes esta idea de pareja? ¿Por qué no solucionas primero los temas? ¿Por cómo ves tu cuerpo? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo? ¿No? Entonces todo esto lo vamos a trabajar en este curso. Como vemos, hay muchísimos temas que tienen que ver con la eyaculación, entonces quisiera, para finalizar, recordarles. Las personas que de pronto no tengan esta información, yo igual a muchos ya les envié el brochure, ahí está el contenido semana a semana, ahí está todos los materiales que vamos a ver. Es una información bien nutrida, es harto material. La idea es que lo hagamos juntos estas 5 semanas, pero mucha de esta información vas a trabajarla toda tu vida, y a trabajarla no es a sufrirla, y entonces tengo que entenderla, no, 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 al contrario, a gozarla toda tu vida. La idea es que tengas acceso vitalicio a esta información, y mi compromiso siempre ha sido compartir todas las actualizaciones que haga frente al tema. Las personas que han tomado mis cursos antes van a recibir la actualización que se haga en este curso, es decir, mi interés es compartir la información, mi experiencia, mis hallazgos, y, y el regalo de poder, digámoslo, trabajar o acompañar estos procesos, ¿no? Entonces, siempre tendrás la información de primera mano. Pero lo bonito de vivir este espacio en vivo es que nos podemos, de pronto hoy no porque no nos conocemos, pero ya la próxima semana cuando hagamos nuestros primeros ejercicios, cuando ya estemos el grupo consolidado, no haya nadie externo al grupo, vamos a poder compartir y reflejarnos en las experiencias tanto de hombres y mujeres. Yo he dictado, no este mismo, porque como les digo, este es diferente, viene recargado, pero he dictado muchísimos cursos de esta naturaleza. Y lo más valioso es ver cómo a todos y a todas nos pasan cosas muy parecidas, y sentimos a veces que estamos solos, solas, sentimos que no hay respuesta, sentimos que hay algo mal, como que siempre volvemos a lo mismo, y a veces es simplemente también soltar, soltar, relajarse y entender que todo es un proceso, y que allí están las herramientas para sanarnos y ayudar a sanar a los otros. Entonces, como estructura, te recuerdo, hoy sesión inaugural, vamos a estar recibiendo personas los siguientes días, es decir, em, hasta el viernes. Si quieres estar, estás a tiempo de contactarte conmigo. Si no estás inscrito aún en el curso, me contactas y puedes ingresar. Y vamos a compartir una información con la cual vamos a iniciar nuestro proceso. En la segunda semana entraremos ya en el tema anatómico, aprenderemos todo el tema de la anatomía del yoni, técnicas manuales, haremos nuestros ejercicios de autoexploración. En la siguiente semana trabajaremos el sistema energético y haremos meditaciones, una meditación muy poderosa que te va a servir para cualquier tema que esté rondando la mente, porque si la energía está arriba, nunca va a bajar. Muchas veces estamos acá, vivimos nuestra vida desde la cabeza. Nos vendieron la idea que es que acá está el centro de mando, y no, el centro de mando está en el corazón. Cuando tú dices yo no fui, tú no dices yo no fui, tú dices yo no fui.
Cuando tú sientes tu alma, está más acá. Estamos acostumbrados porque somos muy visuales de alguna manera, o somos muy mentales de alguna manera. Entonces, vamos a aprender que cuando soltamos las ideas, cuando bajamos y dejamos que la energía fluya, y cuando liberamos las emociones, no las reprimimos, las expresamos, abrimos nuestro corazón, nos mostramos vulnerables, fuertes, pero nos mostramos. Cuando dosificamos nuestro fuego, no mucho que queme y aleja a las personas, ¿no? No poquito que no nos vean y se nos apaguen, sino un brillo personal, un sol que acerque o aleje a quien deba ser. Cuando equilibremos nuestras aguas, cuando veamos nuestros pensamientos, nuestras acciones repetitivas, pero sobre todo no desde el castigo de desde mañana no lo vuelvo a hacer, sino de dónde viene este síntoma, entenderemos que hay síntomas y signos, que lo que te está pasando en el trabajo, en tu relación contigo mismo, contigo misma, es un síntoma de algo anterior, ¿no? Lo veremos energéticamente. Para luego entrar en la sexualidad, aprender las fases de la respuesta sexual humana, entender las diferencias polares entre hombres y mujeres, comprender mejor también a los hombres en el orgasmo y la eyaculación para conectar con placeres más elevados, incluso la multiorgasmia, para al final conectar también con las posturas y toda la aplicación en nuestro día a día de la eyaculación femenina. Entonces, Areno, que al principio parece largo, de 5 semanas, pero que les aseguro que va a ser corto y que será el inicio de este gran camino con la información que tengamos en un proceso personal de vivir nuestra sexualidad y sobre todo nuestra energía, nuestra realidad humana, pero guiados por nuestra conciencia de otra manera a través del poder de la eyaculación femenina. Bueno, quiero Está, aprovechar la conversación y hacerte la pregunta, porque yo he estado sí, contigo, he recibido masajes de eyaculación femenina. La última vez que los recibí me pasó que lloré mucho y, y después duré casi que una ujú, semana muy, muy emocional, muy, muy nostálgica. Y yo entiendo que ese tipo de masajes ayudan como a abrirse, abrir las emociones, abrir el corazón, pero en un momento fue como demasiado emocional. No sé si hay como, o si lo vamos a ver más adelante, algún tipo de tip como para poder gestionarse. claro, esa es una pregunta muy importante, muchas gracias por hacerla. Entonces, sí, muchas veces, digamos que la terapia, el masaje, es una experiencia muy valiosa eh, y debe ser acompañada con un proceso personal. Y necesitamos herramientas también para este proceso personal, porque muchas veces, digamos que la cura, lo primero que tiene que ver es la herida, entender la herida. Yo lo primero que hago es abrir la herida para limpiarla y después pues cicatrice bien, porque es por eso es que la herida siempre está ahí, porque no se limpió bien, porque no se abrió. Entonces, es entender diferente también nuestros duelos, nuestros procesos. Está bien sentir emociones, está bien sentirnos tristes, está bien sentirnos consentidos, consentidas, está bien sentirnos nostálgicos, ¿no? Pero también verlo desde otro lugar. Entonces vamos a entender también estos procesos desde otro lugar y vamos a ver cómo no debemos rechazar esos momentos. También se pueden conjugar varias cosas, ¿no? Lo que te digo del periodo, del momento, también tiene que ver con una realidad global, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, de transición, estamos en un periodo de inicios, acabamos de pasar un eclipse solar, venimos ahorita el 28 con un eclipse lunar, estamos experimentando cambios eh, importantes en el mundo a nivel geográfico, a nivel de movimientos incluso telúricos, a nivel geopolítico. Es muy importante entender que se están moviendo las aguas en general. Entonces, estar listo para recibir nuestras propias aguas también son lágrimas, otras experimentarán, entonces por eso después del masaje, tú que lo viviste,
Si lo recuerdas, vamos chakra por chakra y te digo, te va a dar mucha hambre. No le hagas caso a esa hambre, porque la hambre es atiborrarnos para no sentir, ¿no? O se nos activa el hígado, entonces los vicios, es una forma también de adormecernos, que no se trata, este no es un espacio en el que querramos mostrarnos como santos o mucho menos y desde ya pues aprovecho para decirles que yo no soy ni un maestro, ni un ejemplo para seguir, ni un hombre perfecto, ni un gran amante, ni me muestro como eso, no, no me presento desde el ego. Al contrario, estas herramientas son las que me han ayudado primero a sobrevivir y segundo a tener una vida hermosa y gozosa a partir del servicio y a conectar con unas realidades que nunca pensé conectar. Entonces, también para cualquier tipo de situación, porque sé que muchas personas entran a estos espacios, de pronto estaban esperando algo más sexual y dicen, ay, esto es como ahí New Age, nueva era o todo como hippie, ¿no? Pero no, no se trata de eso, es una información práctica que vas a poder a poner en práctica y tanto en los momentos que sientas como, uff, bajonazos, difíciles, como en los positivos, porque también está el otro en el que nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces tenemos esta racha y nos sentimos muy felices y no sabemos tampoco aprovecharla, no sabemos gozarla, nos autosaboteamos, llega la persona que quiere estar con nosotros, llega el sexo delicioso y viene el pensamiento de pecado, viene el ideal, viene el autosabotaje, viene el no merecimiento. Entonces hay que aprender también. O cuando venga el error, cuando venga el error y decir, ok, cometí un error, volví a caer en conductas que no debo caer, cómo recibir también esas tormentas, estas aguas. Entonces haremos un recorrido muy interesante por diferentes herramientas que nos van a servir para muchas cosas. La eyaculación femenina, la final, y todo en esta encarnación se vuelve una excusa para conectar con nuestra verdadera naturaleza y con nuestro verdadero poder. Si te queda alguna duda y quieres hacerla por interno, allí encuentras o tienes mis redes. Si recibiste este link es porque tienes mi número o puedes buscarme en Instagram como @Mario Manrique Tantra y puedes hacerme las preguntas que necesites por interno. También si quieres estar en el curso será maravilloso. Em, y me gustaría que en lo posible, como una lluvia, nadie va a saber de quién es la palabra, pero que nos despidiéramos abriendo el micrófono y soltando una palabra de cómo nos vamos de este espacio, cómo nos sentimos luego de haber escuchado lo que acabamos de escuchar. Entonces los micrófonos son de ustedes. Con eso nos despedimos. Yo me siento muy emocionada. Emocionada sería mi palabra. Gracias. Yo Eh, sorprendida, Muchas gracias. Qué bueno. yo Yo siento siento esperanza. yo Esperanza. reflexiva, Genial. Interesada, sorprendida, Maravilloso. curioso. Maravilloso. Qué bueno escuchar un nombre. Bienvenido. Bueno, les agradezco muchísimo. Para mí es importante que hayan estado en este espacio. La idea era compartir esta sesión inaugural, un poco, digamos que anunciativa del curso. Ya iniciaremos el proceso con las personas que decidan estar. Si estás, maravilloso. Estoy seguro que te vas a sorprender más y vas a encontrar respuestas a muchas cosas y también nuevas dudas, que será también maravilloso. Si no decides estar, también estoy a tu entera disposición y cualquier información que necesites o si quieres estar en alguno de mis espacios también. Y si no, nos volvemos a ver o no volvemos
a compartir un espacio. Te agradezco por haber escuchado esto porque sé que en algún momento va a resonar en ti o va a servir algo de lo que escuchamos y compartimos en el espacio de hoy para tu proceso. Por eso estuviste acá. Entonces, de verdad, les agradezco por su atención, por haber participado de este espacio y espero verlos pronto. Para los que siguen, nos vemos en el chat. Mañana recibirán varios regalos, una información importante y empezaremos nuestro proceso para vernos en 8 días, el próximo lunes a las 7 de la noche. Les mando un gran abrazo, muchas gracias nuevamente y nos vemos muy pronto para conectar con el poder de la eyaculación femenina juntas. Namaste, feliz noche. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.